Susana, y sigue la discusión esta semana del tema del proyecto de ley que el gobierno ha sometido al Congreso con respecto a la exoneración de unos 67 productos de consumos básicos. Y vimos la primera declaración que hizo el Partido de la Liberación Dominicana, donde manifestaba su desacuerdo, porque según el enfoque que ellos le están dando, pues sería un golpe lesivo para los sectores productivos, sobre todo para el sector los productores del campo. Y esto entonces abre diríamos, un escenario de debate, porque las indicaciones que han anunciado es que los subdiputados no estarían respaldando este proyecto. Esta semana se suman los industriales, pues también han pedido al gobierno reflexionar sobre este proyecto de ley que busca crear una especie de neutralidad a todos estos eventos que se están sucediendo entre Rusia y Ucrania. Pero fíjate que creo que durante la gestión del presidente Abinader, creo que es la primera vez que sectores, por ejemplo, tan relevantes como el sector empresarial, porque el político siempre va a tener su posición en contra, ¿verdad?, de su rol. Pero cuando vimos también una posición del señor Marrancini, que opinaba y tenían su posición sobre el tema. Y realmente para el gobierno es un momento un poco complicado, porque diríamos que lo que está planteado en ese proyecto de ley es una salida momentánea, ¿verdad?, a la situación para aguantar. Para paliar. Para paliar lo que está sucediendo. Definitivamente son momentos difíciles, son medidas, ¿verdad?, no muy populares. El gobierno, ¿verdad?, desde el Estado Mayor se tienen que buscar soluciones momentáneas, como tú decías, a todo esto que está pasando. Y el compromiso es con la mayoría, sin descuidar, Basilio, porque el tema tiene su nivel de relevancia, sin descuidar a esa parte que mencionábamos ahorita, que es la que genera empleos. Es la parte que genera los empleos que desde el Estado no se generan, Basilio, porque es tan simple como eso. Mira, con este tema de este proyecto de ley, hay algunos elementos que es bueno considerar. Y pareciera que lo que se está planteando es que diríamos que el efecto que se produzca hay que tratar de transferirlo directamente al origen. Al origen. No utilizar diríamos el puente de las importaciones, porque también ¿qué ha pasado históricamente con el tema de las importaciones? Que entonces se hacen grandes negocios con esas medidas que se... Ganan mucha gente. Ganan poca gente. Pero mucho. Sí, ganan poca gente mucho. Poca gente mucho. Exacto, sí, no llega hacia quien tiene que llegar. De hecho, definitivamente y quizás de lo que nos limita a nosotros como Estado poder encontrar soluciones directas es la falta de regulación, Susana, porque por ejemplo, cuando tú tienes sectores, para ponerte un ejemplo, si tú tienes un sector que es el sector, por ejemplo, que produce pollo y produce huevo, por ejemplo, ¿verdad? Y ese sector está bien organizado, o sea, fíjate que a ese sector tú puedes decirle, o sea, estoy subsidiando a ese sector de manera puntual, o sea, y le va a llegar al que tiene una granjita de 1,000 pollos, le llega este subsidio, al que tiene una de 3,000, le llega este subsidio. Y finalmente al consumidor final va a adquirir el producto por los precios que realmente valen, cuestan. Y nadie se queda con un chele en el camino. Nadie se queda con un chele en el camino, ni perjudicado. Si tú te vas, por ejemplo, y tú dices, ¿cuáles son los productores de arroz? Ok, mira, tenemos esto
en San Juan, tenemos estos en La Vega, tenemos aquellos en Barahona, en Puerto Plata está este grupo, entonces ok, a esto le llevamos estos subsidios y ellos se benefician y el arroz se va a producir y va a llegar, como tú dices, a un precio justo. A un precio justo. Ahora, habría que ver, porque ese es otro tema. Fíjate que nosotros tenemos una serie de instituciones, Susana, y la verdad que a nivel de, mirándonos nosotros como contribuyentes, uno se siente muy incómodo. Vamos, la carga es muy pesada, muy Basilio, pesada. tenemos mucha gente encima. Porque tú tienes una serie de instituciones que deberían de tener, o sea, un control absoluto de lo que es la estadística de sector. O sea, fíjate, por ejemplo, cómo hablan nuestros gobiernos de qué sé yo cuántos millones al ministerio de qué sé yo cuántos millones al Ministerio de Agricultura. El subsidio de la gasolina y de los choferes desde antes del conflicto de Ucrania, para que esos pasajes se mantengan como se han mantenido, Basilio. Y esa carga es el pueblo que la paga, es el contribuyente que hace años está cargando con esa medida tan pesada. Sí, y la presión que le genera al usuario final, que es el pueblo y el mismo gobierno, ese sector de la economía. Y es que tiene que llegar a un punto donde realmente las instituciones que están llamadas, porque fíjate, nuestro Estado está organizado por sectores. O sea, tú tienes un sector, tú tienes, por ejemplo, un ministerio que se llama Medio Ambiente, ¿verdad? Ese sector, pues, ese ministerio, bueno, va a organizar el sector que representa todo lo que es la estructura de medio ambiente. Ahora, sin embargo, fíjate que tú tienes entonces que se producen unos eventos. Mira, por ejemplo, ese tema de las dunas de Baní. Entonces, no hay un solo responsable identificado como los líderes de explotación de eso. O sea, entonces nosotros, o sea, el país, la sociedad dominicana, necesita que las entidades pues asuman un rol distinto para que nosotros tengamos un mejor país. Entonces, cuando vemos esa cantidad, por ejemplo, de dinero en subsidios, entonces, ¿dónde va a parar? Porque es que debe de llegar directamente, o sea, donde ese que es el que está produciendo, el que está produciendo ese bien, para que el consumidor final, como tú mencionas, o sea, pueda recibirlo, porque al final del camino, cuando vemos estas discusiones de este proyecto de ley, por ejemplo, justamente ahí hay todo, diríamos, un esquema parecido a otros que hemos tenido. Entonces, el análisis que hace el sector empresarial, lo que está mirando es, o sea, cómo le va a impactar a ese productor local el hecho diríamos, de esas importaciones bajo esas condiciones. Entonces, al final del camino, lo que tenemos que ver y es preocupante, porque fíjate que estas medidas son por 6 meses. Entonces, mientras discutimos de si es conveniente o no, o sea, cuando viene a ver vamos a llegar a junio, o sea, que el tiempo, o sea, lo que el presidente estaba buscando de crear un efecto, o sea, cuando viene a ver entonces ya en junio, bueno, no, dejen eso así. Dejen eso así, quedó de ese tamaño y finalmente el más perjudicado es el pueblo. Sí, el más perjudicado es el pueblo, el productor, que si no van esos grupos a su apoyo, definitivamente va a quebrar, Basilio, porque no habrá manera comprando insumos con la característica que lo está comprando. Totalmente. Mira, Susana.